Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 47 de Gym Rat de este gran 2022. Y pues nada, como pueden darse cuenta, digo, para aquellos que nos estén viendo en YouTube, pues ya se dieron cuenta que hay dos grandes invitados de lujo. Y para quienes estén en Spotify, pues bueno, déjenme presentarlos. De un lado tenemos al buen Lalo, primera vez aquí en Gym Rats. Lalo, ¿cómo estás, hermano? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, hermano? No, pues muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Ya teníamos ahí tiempo tratando de cuadrarlo, pero entre una cosa y otra nada más no se hacía esto. Pero pues por mí encantado de poder estar aquí con estos Gym Rats y platicando un poco de este tema que nos gusta un chingo a todos, ¿no? Nutrición y entrenamiento. No, Lalo, muchas gracias a ti. Realmente un gusto tenerte aquí. Y bueno, del otro lado ya una persona que ya ha estado aquí bastante, ya casi un miembro más del podcast. Alan, ¿cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy chingón, muy chingón. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, ya un miembro más. No, neta, realmente muchas gracias, Alan, por tu tiempo. Y pues bueno, claramente tenemos a los otros dos hosts de los podcasts. Por un lado tenemos al buen Fernando Ferequigua. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Como les digo, no sé qué esperar de este episodio, pero creo que vamos a poder equilibrar un poco como el tirar mierda al Ok, hablar con ciencia, ¿no? es Creo que correcto. vamos a ir por esa línea. Ok. Se me hace vaya, una buena ruta que seguir. Y pues claro, también del otro lado, el profesor Dani Álvarez. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras en esta noche? A ese profesor. Bien, pues muy agradecido con Lalo y con Alan. Ya tenemos por ahí anécdotas de aquel 2019, eh, aquellos atasques de pan dulce en el One Fitness Weekend. Así que, pues, un gustazo tenerlos así. Pues sí, ya ahí recalcando un poco esa parte, nuevamente, muchas gracias, Alan, Lalo, por estar aquí en un episodio más. Y como sabemos, pues le dimos a grabar, vamos a ver qué pasa. Nuevamente creo que podrá ser un episodio muy chingón. Entonces, Dani, ¿te parece si te lo dejo tantillo? ¿Por dónde lo querías guiar? Lanza una pregunta, lanza algo para que a partir de aquí, pues dejemos ir el podcast a ver a dónde nos lleva. Ah, la bendita nutrición. Creo que una constante que pienso todos hemos notado en nuestros perfiles es como que cierta eh, desmitificación de muchas cosas que llegamos a escuchar a lo largo de nuestra experiencia, como desde estudiantes, luego como practicantes de la nutrición y luego llevando a personas. Porque la nutrición como tal, pues sí es una ciencia, insistimos muchísimo en eso, pero no es una ciencia exacta. Y por ahí me gustaría como que abordar un poquito todos esos temas, de que, ok, sí, los nutris, me encanta que insistimos tanto en que pues es ciencia y que la evidencia, y luego ahí nos tienes también compartiendo horóscopos, así como que está un poco extraño, ¿no? Pero sobre todo esa parte, ¿no? De que reconocer que sí es una ciencia en teoría joven y que nos seguimos enfrentando a pesar de que pues ya llevamos unos cuantos años, tanto Lalo como Alan, Fer, yo personalmente como que publicando artículos y todo este tipo de cosas. Seguimos encontrando gente que a lo mejor tiene aversión a un macronutriente, sea cual sea, que tiene aversión a tal número de ingestas o que tiene que consumir tal número de ingestas y algunas cosas un tanto más finas que platicábamos con Fer el día de ayer, de cierta mentalidad respecto a la nutrición, de cómo es el abordaje nutricional. Me refiero específicamente a, por ejemplo, el caso de un culturista que después de competir se Mm. cuenta ciertas historias y pues termina dando cierto ejemplo a las personas. Entonces, bueno, como que aterrizando un poquito, me gustaría comenzar preguntando a Lalo y también a ti, Alan, ¿cuáles han sido los mitos más recurrentes o así como que la tendencia más constante que han observado en términos de nutrición específicamente? Así como que ya hicieron publicaciones, ya hablaron al respecto, pero sí, por algún u otro motivo. Exactamente. Sí, Híjole. ¿tú, Lalo, o yo? Pues si quieres empiezo con uno que justamente se me vino a la mente y que probablemente también lo han de haber ya escuchado ahorita todos en TikTok, que anda un poquito ahí moviéndose con respecto que va de la mano con los hidratos de carbono, pero principalmente con el índice glucémico y la carga glucémica. ¿Cómo traen relajo con esa parte los doctores de TikTok? En donde justamente es esta parte que Daniel comenta, ¿no?
tenemos la ciencia, ok, sí, el índice glucémico no es que no exista, porque pues claramente existe, pero es cómo interpretamos ese índice glucémico y qué tanta relevancia tiene realmente ya cuando lo pasamos al humano, ¿no? Que al final pues es lo que nos importa. O sea, de nada me sirve a mí saber qué genera un alimento aislado y que ni siquiera estoy valorándolo con el resto de sus nutrientes y menos con el hecho de que la gente no suele comer nada más un alimento. Lo que traen de que el plátano es igual que 6 cucharadas de azúcar, pero el doctor dice que las personas, o bueno, lo que alcancé por ahí a ver en TikTok, creo que incluso tú por ahí estabas, Alan, hablando un poquito más del tema, donde un doctor decía que el índice glucémico, bueno, tenemos al doctor Biter, ¿no? Con los hidratos de carbono, y que de ahí salió este show, de que la fruta, especialmente el plátano, te elevaba el azúcar como 6 cucharadas de azúcar, y empezó el debate donde, pues es que tenemos que entender que índice glucémico no es igual que carga glucémica y que al final el relevante sería más esta carga glucémica y aún así tenemos este entrecomillado con el aspecto de qué tanto puede eso, por ejemplo, hablando de culturismo, qué tanto puede eso impactar en la composición corporal, ¿no? Donde, Exacto. pues esta parte de que ya sabemos que eh, estos picos o esta insulina, esta elevación de glucosa en sangre, pues en realidad no es necesariamente mala. Exacto. De hecho, me leíste la mente en ese tema, ¿eh? Era el que iba a tocar porque hace ratito igual hice una publicación de eso, porque noté que en lugar de que la persona dijera, oye, ¿sabes qué? Pues sí la cagué, ¿no? No lo dije o no quería decir, no quería enseñarlo de esta manera, no, sigue aferrado a ese error. Y pues desgraciadamente la gente pues sigue exactamente en lo mismo, ¿por qué? Pues por el mismo mito de que es un médico y el médico tiene que saber de todo, ¿no? Y en Uf, específico, si lo dice el médico, es ley y no se tiene que ni siquiera apelar a eso. Y como mencionabas, pues realmente y era lo que yo decía, no me acuerdo si ayer en las historias que dije, bueno, o antier, no recuerdo qué día, pero dije, el hecho de que se eleve la glucosa, pues es una respuesta normal, ¿no? O sea, sería igual de tonto compararlo como decir, ¿sabes qué? Yo salgo y troto y mi frecuencia cardíaca se eleva. Pues es una respuesta completamente normal y natural que esperamos, ¿no? Malo sería que no se claro. eleva en este caso. Y adicional a eso, como mencionaba Lalo, ¿qué tanta relevancia tiene para mí saber a qué velocidad se eleva? Si me interesaría todavía un poquito más saber cuánto y por cuánto tiempo se va a mantener así esta glucosa, ¿no? Ya si se mantiene más tiempo elevada, ya me está diciendo otros datos a lo mejor, pero hacia qué población me estoy refiriendo que sería lo más interesante y creo que esto desde el principio en la escuela no nos hacen el correcto planteamiento para qué lo usaríamos el índice glucémico, para qué usaríamos la carga glucémica, hacia qué grupo en específico vamos a utilizar estas herramientas, porque dice, o sea, existe, ni modo que no lo tomemos en consideración, pero hacia dónde lo voy a tomar en consideración, que yo creo es lo más interesante. Aquí a mí se me están bombardeando un chingo de ideas, muchas publicaciones que he visto. No sé si también se ha puesto de moda como el llevar el monitor de glucosa. No sé Uf, si han visto por ahí. sí, 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 sí. Sí, sí, lo he llegado a ver. Me trabé un poco. ya. Ya, listo. Ya, Ujú. ok. Bueno, he visto que traen el monitor de glucosa aquí pegado, el que comúnmente usan los diabéticos tipo uno tipo 2 dependiendo qué tan descontrolados estén. Correcto. Y también vemos cómo estas personas o también están constantemente checando la glucosa postprandial para decir, ok, este alimento me elevó más la glucosa, por ende este alimento es más malo que el otro. Y Ujú. veo ese tipo de conclusiones como, y a ver, ¿y por qué están tan preocupados por un solo alimento y caemos siempre en el nutricionismo, ¿no? Que al Uf. igual también eso comentaba Kevin hace un par de días en Instagram. Sí, claro, totalmente. Y esto otra vez va de la mano, o creo yo que va de la mano, aunado a otro mito que es en torno a los carbohidratos, ¿no? Que es, ok, que se eleve la glucosa, entonces provoca que se eleve la insulina y entonces igual a ganar grasa corporal y a problemas de salud, ¿no? Como si la insulina o el hecho de que la insulina se elevara
fuera directamente problemático, que es justamente el nutricionismo, donde decimos insulina o personas con diabetes tienen problemas con insulina. Entonces, insulina, hormona mala. O sea, como literalmente, ¿no? Como neandertales, insulina mala, insulina mala. O sea, tenemos esta parte que lleva a resumir situaciones como, por ejemplo, yo a veces les comento, estos gurús que hablan de que la insulina es problemática y que no debemos elevarla, pues sabemos que directamente la proteína también eleva la insulina. Entonces, literalmente tendrían que estar comiendo prácticamente aceite por sí mismo para tratar de que no tuviera un pico significativo de insulina. Y si todavía a eso le sumamos que la insulina por sí misma pues no es problemática, porque por ejemplo la insulina también tiene una relación con disminuir el hambre, o sea, también provoca saciedad y también es un anticatabólico. Entonces, vamos otra vez a lo mismo. No podemos resumir y decir, una hormona por sí misma es mala, un alimento por sí mismo es malo, aterrizándolo nada más en lo que ves, como dices tú, en una respuesta aguda de, ok, comí esto y se me elevó la insulina o la glucosa. Pues sí, pero, o sea, eso qué tan relevante o como para qué me sirve, ¿no? Y es que creo que ahorita no se me escuchó, pero me quedé en nutricionismo, ya no sé qué siguieron. Hasta ahí se quedó, bueno, al menos yo te escuché hasta ahí. Que sí le adjuntan como que todo el beneficio, todos los prejuicios a un solo alimento. Y, por ejemplo, volteamos a ver estas personas que suelen estarse checando la glucosa constantemente y que dicen, ok, el arroz me elevó más la glucosa en esta comida, por ende, para mí, o sea, a mí individualmente, yo que soy un ser extraño, el arroz me causa más problemas que a otros. Y es saber cómo el arroz contiene más fibra, por ende sí va a prolongarse más esa elevación de la glucosa, pero que de entrada es una elevación completamente normal, o sea, la glucosa postprandial, 2 horas después de comer, a lo mucho es 140 miligramos sobre decilitro, y vemos que la glucosa está durante ese rango y ya se asustaron solo porque hay una elevación. Y me recuerda que todo esto está desfasado de contexto, porque como que de ahí se quiere abordar la obesidad por el índice glucémico y como que quieren poner esa solución a ello. Y aquí es donde entra ese debate, que no sabemos hacia qué contexto orientar ello, porque el índice glucémico aún así en la obesidad no es el pilar para el tratamiento inicial. O sea, no es el que Total. va a desencadenar toda esa serie de cambio de hábitos. Y de entrada, si lo hiciéramos así, sería un abordaje muy poco sostenible a largo plazo. Y creo que de ahí desfasar contextos y a poblaciones distintas y empezar a hablar de esa manera es lo que empieza a enredar todo el panorama. Fíjate que Sí, ahorita todo lo que comentan se me vienen dos cosas muy puntuales. Uno ya la mencionaron, el nutricionismo, que es darle especial énfasis, tanto como lo mejor o como lo peor, a un solo nutriente, a un solo alimento, a un solo método. Y el otro es la falacia de autoridad. Por ejemplo, el doctor este, el de las frutas y todo este rollo, pues es que es médico, no, es que este es tal cosa, fue Mister Tal, lo que sea, pero tiene cierta autoridad en el medio que no es para descartarse, desde luego, pero sí debería ser cuestionado. Y pienso cuando uno ve por fuera todos estos temas, es la cosa más confusa del mundo, porque tienes algunos nutriólogos que, por ejemplo, ahorita que nos escuchen, entonces no es malo, es malo, seguro alguien que nos llegue a escuchar va a estar pensando eso, pero yo me dijeron en la carrera, yo he visto eso, y se supone que, ok, si estamos hablando de una ciencia, pues necesitamos tratarla como tal, que misma puede ser cuestionada, pero hay que analizar número uno el contexto, y ahí es donde nos podemos escudar con el famoso depende, que por ahí Alan ya ha hecho varios memes al respecto, de que dices depende, ya te dan tu título. ya te graduaste. Exactamente, y sí, sí depende, pero ya que conoces el contexto, ya no depende. Y tienes que conocer la herramienta como tal. Y por eso quería preguntarles así como que de lo más usual, porque casi siempre, y sí esperaba una respuesta por lo menos encaminada hacia los carbohidratos. Y tengo que mencionar también, eso fue mi gato, una disculpa. Está escuchado, está anotando. Seguramente es muy estudiado. Saludazo al Roger. De su parte ahorita lo tengo que saludar. La parte de, por ejemplo, con esto del control de la glucosa, ¿en quiénes sí sería un método interesante? Y, por ejemplo, en el contexto del deporte de resistencia, que por ahí no estoy muy seguro, pero creo que Juken Group hace algo de investigación al respecto. Vale, pues en ese contexto puede estar interesante, ¿no? Pero cuando tienes, por otro lado, nutriólogos obsesionados porque un alimento elevó un poquito más la glucosa y
tienen cierto alcance para el público, el consumidor de ese tipo de contenido, piensa esa es la bronca. Como que, ¿hacia dónde te vas? Si se supone que esta persona es basada en evidencia y se supone que eso es lo bueno, entre comillas, es bien confuso navegar el mundo de la nutrición. De hecho, hace rato estaba yo escuchando una plática que tiene Daniel. No, ay, no me acuerdo. Sí, era con Fernando, con este Fernando, de Nutrición a la Medida, y que de hecho Ujú. justamente hablaban del nutricionismo y en el aspecto de cómo, a veces nosotros creemos que sabemos cosas y entre más buscamos, pues creemos que no sabemos absolutamente nada, ¿no? Y creo que ahí pasa algo similar, ¿no? En ese efecto, que es cuando nosotros, sobre todo en el tema anterior que estábamos tocando de los médicos, que cuando un médico habla de un tema, se hace absoluto, ¿no? Y en el punto anterior que había mencionado Fernando de los medidores de glucosa, como decíamos, ¿para qué lo quieres? O sea, si tú, o sea, la mayoría ni siquiera se ha hecho un estudio de sangre en su vida. Nunca. No saben ni siquiera cuáles son sus valores bioquímicos, ¿no? Jamás lo han hecho. Entonces, ¿para qué estarse preocupando? Es como estarte pesando todos los días si no eres o no tienes un objetivo en concreto. O sea, ¿para qué quieres monitorear el peso todo el tiempo si no estás buscando un objetivo en concreto? Soy peleador, necesito esto, etcétera. Entonces, va muy dirigido y desgraciadamente yo creo que en esta época, pleno 2022, hablar de mitos de nutrición, indudablemente vamos a tocar carbohidratos y vamos a tocar a médicos. Porque sea, yo al menos a lo que vi en el video que estábamos hablando del doctor, en lugar de dar una respuesta certera, y como dice Daniel, de la evidencia que nosotros tocamos, porque es un mar meterse a la evidencia, y pues a veces ni uno mismo que está dentro de este medio se sabe toda la evidencia, y a veces nos cuesta un chingo de trabajo interpretar las cosas, pero él en lugar de haber dado una respuesta certera, no se excusa con que me certifiqué en obesidad, trabajo con tal, trabajo con esto, y eso a mí qué. O sea, o sea, el hecho de que me digas que eres sobrino de Peña Nieto, a mí qué chingados me interesa eso, ¿no? O sea, a mí me interesa que me digas por qué esto es así, no que me digas que estoy haciendo eso. Pero, desgraciadamente, como dijo Fernando en la plática con Daniel que había mencionado, que o sea, la neta, la gente no tiene por qué saber las cosas de nutrición, porque no es su área, ¿no? O sea, yo no me puedo meter con ¿sabes qué? Bioquímicamente se va a meter así, 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 porque pues la neta, a la gente eso le vale 3 hectáreas, ¿no? A la gente, y es lo que pasa, y por eso se dan estas cuestiones, porque los médicos les dan, desgraciadamente, lo que está buscando la gente. No comas esto, porque esto es específicamente lo que te está haciendo mal, ¿no? Claro. Ahí, dale, dale. Dale, dale, hermano. Te Nada escuchamos. más que muchas veces ese glucómetro lo utilizan para saber qué tan sensibles o no son a la insulina, pero es como una paradoja, porque por ejemplo yo, de entrada, el que no es sensible a la insulina se ve, o sea, a ojo se ve, No no lo hace puedes falta ocultar. mucho análisis. Y Ujú. otra cosa, yo me fijaría más en las sensaciones de letargia, de digestión, después de ciertas comidas o a lo largo del día, o si entrenando no sientes ningún bombeo en lo absoluto, te sientes letárgico, tienes pésimas digestiones, inflamación, es como, ok, estas comidas que he estado, este estilo de vida me está llevando a un estado proinflamatorio, pero de ahí a sacar conclusiones a de que X alimento no soy sensible a la insulina, pues es prácticamente absurdo e irrelevante. Y de ahí empieza la educación nutricional, porque yo lo he vivido con mis familiares, que tengo en mi familia pacientes que se han infartado y demás, y es muy difícil porque van con el doctor y les dicen, tienes que eliminar lácteos, tienes que eliminar las grasas malas, el El colesterol, huevo. por ende quita el huevo y demás, y es como que ahí empiezan a entrar en el nutricionismo de que el huevo, y yo trato de decirles, es que es todo el arsenal en conjunto de tu nutrición la que te va a llevar hacia un lado o hacia otro, y eso es lo que los doctores no saben identificar. Ahí está el problema. Ese me Sí, pasa claro. muy, perdón que te interrumpa, Laura, nada No, más dale, dale. intruyendo un poquito lo que dice Fer, ese me pasa muchísimo en consulta con pacientes nuevos o cosas de ese tipo que vienen derivados de algún médico, una cosa así. Pinche listononón de alimentos prohibidos por algún u Ujú. otro motivo y siempre son muy similares. Lácteos, carnes rojas, eh, azúcares, sea lo que sea, harinas, sea lo que sea.
Y ok, lo que les suelo preguntar, vale, está bien, vamos a ir paso a paso, pero ¿qué sí puedes comer? ¿Qué te dijeron que sí? Nada, nunca se dice qué es lo que sí se puede consumir. Solo es lo que no. Lo que no, y es un pinche listón, ¿no? Pues, oye, terminas pensando, entonces todo eso es malo, y eso es sumamente difícil porque después, ese es otro de los puntos que les quería comentar de lo que decían al inicio. Si estás por lo menos interesado en este rollo, sigues a alguien que está en el mundillo fitness o de nutrición o lo que sea, pues te vas a enfrentar con otra gran barrera que es el propio sesgo de la persona, como sería el doctor este. Que, ok, si esa persona tiene el sesgo de que los carbohidratos, de que los alimentos de origen animal, que los lácteos, lo que sea, puta, pues ya no sabes ni para dónde hacerte. Y ese mismo estrés de pensar en la nutrición como algo bueno, malo, blanco y negro, dicotomía, creo que son los retos más grandes también para nosotros, que por ejemplo creamos y compartimos contenido. No, hombre, sí. Sí, justamente, Dale, dale. gracias, hermano. Justamente era ese punto el que iba a tocar, esta parte del sesgo y de lo que la gente entiende. Porque lamentablemente, eh, digo, pues al final no es culpa de la gente, ¿no? Como decía Alan, o sea, pues la realidad es que alguien que a lo mejor está tratando de mejorar su salud o mejorando su composición corporal y que está como empezando a investigar, pues justo se va a encontrar a un doctor que sea amante de keto, otro que sea amante de hidratos de carbono, otro que sea flexible, otro, o sea, tenemos un mundo, ¿no? Justamente todos pueden estar basados en evidencia, pero como todos tenemos nuestros sesgos, pues entonces uno dice una cosa, uno dice otra cosa, uno dice otra cosa, y entonces la gente llega y dice, bueno, ¿a quién le creo? O sea, ¿qué es lo que realmente es? Y lo que tenemos o lo que la gente tiene que empezar a tener, entender, es que normalmente las respuestas que son, quita esto y tienes la solución, son las erróneas, normalmente, porque difícilmente podemos estar tan o ser tan simplistas, ¿no? O simplificar tanto algo. La solución, como dice Fer, a la obesidad es la insulina. Ojalá fuera así de fácil. O sea, ya lo hubiéramos solucionado hace muchísimos años. El aspecto de, no sé, ganar masa muscular simplemente es el levantar pesas. Pues sí, simplificado sí, pero ¿cómo, no? O sea, entonces vamos a que la gente llega con muchos problemas porque hay un chingo de información y lamentablemente como profesionales a veces nos duele en el ego decir, híjole, es que estaba mal, o híjole, es que esto que yo decía pues no era tan así y entonces lo voy a cambiar. Pero pocos profesionales realmente son capaces de decir, ¿sabes qué? Pues no, o sea, lo que dije a lo mejor pues no estaba como yo pensaba que era y que al final pues es válido, o sea, tanto nosotros como profesionales es válido que no conozca toda la información que hay en el mundo y a lo mejor algo pues yo estaba equivocado, pero cuando la gente llega a leer contigo, por ejemplo, yo me dedico a la parte, pues sí de salud, pero un poco más hacia la estética. Y luego yo comento algo con respecto, no sé, al timing post-entrenamiento y de repente, o intraentrenamiento, que hablo de que pues no es tan necesario a lo mejor meter, no sé, un Gatorade durante un entrenamiento de 1 hora de pesas. Y luego me llega el maratonista que me dice, no, es que sí es necesario el entrenamiento, meterlo, el Gatorade, no sé qué, es como de, pues sí, güey, o sea, pero estoy hablando en un contexto en específico y es donde entonces se vuelve un mundo de información y se empieza a complicar todo. Es que hay una línea delgada porque yo también entiendo mucho a los doctores que, ok, si vemos desde el pensamiento de un doctor que sí más o menos entiende el contexto y dice, un paciente obeso tiene resistencia a la insulina. Ok, lo más fácil y cortito del pie que le puede funcionar es disminuir el consumo de carbohidratos porque muy difícilmente se puso gordo por un exceso de proteína o de verdura, ¿sí me explico? Es como que sí entiendo esa parte, el problema es cómo se manda el mensaje. También con el ayuno intermitente pasa lo mismo. Yo, en lo personal, sí me agrada la idea de que algún doctor le diga a algún paciente, oye, ayunar puede ser una primer ventaja a tu tratamiento. ¿Por qué? Porque es un estado en donde no va a haber una elevación como tal de la insulina y lo que quieres es estar en un estado más bajo de inflamación y el ayuno te va a eliminar un muy buen rato de ese exceso de carbohidratos, reduces el consumo y ahí tienes tu pérdida de peso. Y como en un post que decía Meno, de que realmente el abordaje hacia la obesidad no hay que rascarle mucho, o sea, sí está en la cantidad de comida que la gente consume, que sí, el tema psicológico, psicosocial, ambiental, factores
de la sociedad influyen, pero el problema base está en el excedente calórico. Entonces, sí hay factores genéticos, sí hay factores muy individuales, y es ahí donde empiezan los contextos a enlazar con muchos abordajes, y que no está mal recomendar ni el ayuno, ni nada está mal en sí, porque todo abordaje que lleve una reducción de un déficit calórico va a resultar efectivo. El problema es ahí empezar a decir todo de manera muy general y simplista. Pero ahí surge otro nutricionismo, porque acaba de decir una pieza clave. El abordaje está en todo lo que lleve hacia la reducción de calorías, ¿no? Pero cuando empiezas con estrategias como, ok, existen los refrescos sin calorías. Ahora, ¿qué pasa en este punto? Ya tenemos algo resuelto, ¿no? Lo que necesito es reducir las calorías para su abordaje principal. Ok, pues esta persona está acostumbradísima a consumir litros y litros de refresco con azúcar. Pásate a este. No, es que ahora tenemos a personas que dicen que eleva la insulina de la misma manera, que la microbiota va a salir mal, que tal, etcétera. Entonces, lo que yo creo aquí no es tanto el aspecto pues, porque entiendo la intención, ¿no? Al final de cuentas, pues es un médico que está procurando la salud y bajo sus creencias o conocimientos, pues dice, esto no funciona acá. Pero iba también al punto que decía Lalo, ¿no? O sea, también uno como profesional tiene que aceptar y decir, oye, la estoy cagando en esto, ¿no? No me está funcionando. Pero esa línea delgada entre saber decir, estoy en lo correcto o no tengo la razón y reconocer que no tengo la razón, yo creo que es el paso más cabrón como profesional que uno hace, ¿no? Porque es difícil aceptar tus propios errores, muy difícil. Sí, totalmente. Digo, ya para antes de ir al siguiente corte, nada, me vinieron muchas ideas mientras los escuchaba a cada uno de ustedes. Y creo que particularmente es algo con lo que definitivamente topamos a la hora de pasar por esta parte de formación en la carrera de nutrición, porque pues México es un país que está viviendo una epidemia gigantesca del mismo, o sea, y muchas cosas van regidas en eso, ¿no? Y regresando, por ejemplo, lo que me quedé mucho fue la parte de la falacia de autoridad, incluso mismo en los propios salones de clases, o sea, en los mismos profesores que pudieras llegar a tener por el hecho de que lo dice el profesor, no significa que sea incuestionable, no significa que definitivamente es la verdad absoluta. Ahorita me vino a la mente, aquí en México justamente un grupo de investigadores, de científicos, sacó un libro que tal cual redacta el problema de la obesidad en México del 2019. Si no mal recuerdo, lo sacan como cada sexenio para ir viendo como que cómo está el sistema de salud y demás. Y pues es un libro que tal cual describe pues la evidencia que encuentra, ¿no? Respecto a cómo está, y está más interesante porque lo traen al contexto mexicano. O sea, es toda esta parte de decir, ok, pues tenemos este tipo de problemas. Sí, sabemos que la obesidad es un gran problema en México, pero vamos a ver qué ha estado pasando durante las últimas décadas, cuál ha sido el aumento, qué evidencia tenemos respecto a cómo poder intervenir en eso. Y el problema tal vez es que muchas veces nos quedamos con la simple y sencilla respuesta que muchas veces nos dan los mismos profesores, incluso de mi parte, lo puedo decir en mi propia experiencia, y es como, ok, llega alguien y de cajón, fórmula y de ahí refrescos, nada, y empieza a tratar de restringirle lo más que se pueda para intentar reducir la pérdida de peso y que empiece a mejorar sus hábitos, cuando pues es un problema tan gigantesco y al mismo tiempo entiendo porque es muy rebuscado, por decirlo así, tratar de generar como que un tratamiento perfecto en cuanto a cómo poder revertir la obesidad, la diabetes. Pero sin embargo, sí creo que es algo muy interesante tener esta tarea que, como lo mencionaba igual ahí el buen Lalo, que muchas veces es prácticamente imposible que la respuesta sea tan sencilla. O sea, es prácticamente algo que no puede suceder en un día a día, pero al mismo tiempo, por otro lado, tenemos pues redes sociales. ¿Qué corresponde a redes sociales? Pues los extremismos. Alguien que es radical respecto a un tema, por supuesto que va a empezar a recibir muchísima validación externa, muchísimos followers, que muchas veces pueden verse también reflejados en cuestiones incluso de buena monetización. Y pues si te están pagando de alguna otra forma bien, estás tratando de reforzar tus sesgos, buscando evidencia. Sí tienes evidencia, pero que respalda tu mismo sesgo, porque si tú ya vas con querer encontrar algo, con querer encontrar que la insulina es mala, claro que vas a encontrar evidencia de eso. Entonces, al final de cuentas, tú mismo te refuerzas ese sesgo y al mismo tiempo te das cuenta de que, oye, estoy subiendo TikToks,
estoy subiendo TikToks, están llegando a 5 millones de reproducciones, a 10 millones, y de repente empieza a irte, de alguna u otra forma puedes empezar a monetizar eso, pues es un círculo en el que lamentablemente en redes sociales se cae bastante. Y creo que igual hay que tener muy en cuenta toda esta parte, que a la hora de intentar, poder decirlo así, generar contenido para explicar de forma más detallada cierto tipo de contextos. Ahorita, por ejemplo, el simple hecho ese de hacer el simple cambio de refrescos que comúnmente consumes, porque sería una buena idea tal vez hacer como que ese traspaso a refrescos sin calorías y después empezar como que a introducir ciertos litros de agua específicamente, pues es algo que requiere de alguna otra forma más trabajo y que pues no es muy atractivo al ojo público. O sea, es algo que realmente es como de, pues no sé, porque para empezar, el simple hecho de tal vez lo haces en infografías o demás, pues son textos y lamentablemente hoy poner textos dentro del texto va a ser difícil que alguien lo lea. Hoy vende video de 1 minuto, rápido, me interesó, no, bajamos. Entonces creo que es un trabajo, no sé, y digo, esto es mera suposición mía, pero yo creo que redes sociales va a ser un factor muy detonante para este tipo de problemas, para este tipo de trastornos, porque ahora ya aparte tenemos esta parte como de ilusionismo que muchas veces vemos en redes sociales, de personas que se ven brutales todo el año, o sea, que se ven rayadísimos todo el año, y por otro lado tenemos a personas que ocupan títulos tal cual, o sea, decir que tu punto es válido por resaltar tus títulos, creo que hace tu punto más débil, así lo veo yo. Es como decir, oye, pues al final de cuentas no me interesa tal cual, pues qué estudiaste o lo demás, sino cómo te expresas respecto al punto, porque entonces, regresando a lo que comentaba Alan también, oye, es que en vez de que me digas o como de, oye, pues yo no estoy de acuerdo por esto, porque hubo evidencia de esto, del otro, pues no, te respondo con mis títulos o te respondo con que estoy certificado en esto, aquello es como de, no Estoy más sé, mamado, ¿no? estoy más mamado, entonces es como, güey, no sé qué tan buena espina dentro del mismo. Entonces, al final de cuentas, y otra parte igual que pues es bien interesante aquí, pues es que todos, en todo momento de nuestra vida, a cada hora, pues estamos relacionados con comida, siempre. Entonces, al tener comida, al tener, estar con ella, parte de nuestra vida del día a día, pues sentimos esa parte de querer opinar dentro de la misma. Y es muy interesante cómo pueden generarse sesgos dentro de estos mismos sesgos. Entonces es como de, Claro. ok. Entonces, no sé, creo que es muy, muy interesante toda esta parte que estamos poniendo de los mitos. Digo, no sé si quieran comentar algo antes de irnos al cortecito, porque ya está cerca de cortarse. Pues Sí, simplemente algo rápido. En el aspecto, dale, dale, justamente tocaste, perdón hermano, no escuché que dale, hablabas, dale. perdón. Una palabra que tocaste muy importante que fue hábitos. Me ha pasado mucho con relación a la gente, sobre todo los pacientes nuevos que llegan, que han estado con nutriólogos, con doctores, con entrenadores, que no salen del aspecto de que la persona va a la consulta y la consulta se resume a te mido, te peso, te saco tu porcentaje de grasa, masa muscular, ten una dieta, entrenamiento y vete a tu casa. Y ahí se acaba. Y justamente se vuelve un problema porque la gente mientras está motivada lo alcanza a hacer, sí, ok, le mete machín 1, 2, 3, 6 meses, pero a partir de ahí la gente no entiende cómo se forma un hábito, cómo se forma un sistema para poder mantener ese hábito de algo que se vuelva real. Porque sí, ok, hay gente, tenemos culturistas, personas que les encanta darle el entrenamiento y que pueden comer arroz y pollo y brócoli durante 10 años de lunes a domingo toda su vida y que no les causa problemas, pero el 98% de la población no puede vivir así. O sea, no es algo sostenible y tienen que aprender justamente y entender qué es lo que realmente significa estar saludable y lo que significa comer saludable, ¿no? Aprender a generar hábitos, aprender qué es más importante el 90% de lo que haces que terminar estresado porque saliste a comer con tu familia y no te llevaste tu topper, ¿no? Ya no eres digno. Pues entonces, justamente esta parte de hábitos creo que es algo muy, muy importante que tenemos que abordar, más allá de nada más decir, es que los hidratos, es que la proteína, es que las grasas, es que la fruta, es que la leche. Creo que es algo que a veces dejamos de lado y pues que es importante que tengamos que abordar. Y está difícil abordarlo cuando el mismo profesional vende retos, vende ideologías, vende cosas así. Hasta el mismo profesional es el que hace que su poca credibilidad que podría tener la pierda. Qué buen Ven, final. vamos al corte, vamos al corte, para que no se quede la mitad. Venga. Listo, regresamos a la segunda parte después de ese gran final, ese gran cierre de Alan. Nada, creo que ahí digo algo que quería comentar, Lalo, eso que dijiste justamente es muy interesante, como el simple hecho, por ejemplo, de cambiar el concepto de cómo llevar a los pacientes,
pues ya desde ahí el profesional puede incluso empezar a hacer cambios distintos al abordaje, ¿no? Porque, pues sí, típicamente es eso, nos vemos cada 15 días, cada mes incluso, te doy tu avance en cómo llegaste, y durante ese mes no tienes contacto, tal cual, o sea, muchas veces no se tiene el contacto hasta el siguiente mes, ¿no? Y creo que poder cambiar un poco ese abordaje desde el hecho de decir, ok, más que un plan es un seguimiento, o sea, yo voy a ir contigo, sí vamos a tener nuestras consultas y vamos durante ese tiempo a intercambiar la mayoría de ideas, pero a lo largo del tiempo también podemos de vez en cuando, oye, tienes una duda respecto a eso, mándame, aunque sea un audio de WhatsApp, un mensaje en general, no sé, o sea, al final de cuentas como que intentar que... Audios de más de De un un minuto. minuto, no, por favor. Bueno, aquí los señores no pueden escuchar más de un minuto, ni por dos, cuando sean Miren, 30, o de 2 minutos, en 30 se convierte en uno, güey. un pequeño corte. Creo que a ninguno de los que estamos aquí les gusta escuchar un audio de un minuto. Depende del tema, güey. Depende del Ya tema. mejor un podcast. Depende del tema, depende del tema. Habla No, por pero ti, habla sí. por ti, mi bro, habla por ti. Ah, bueno, Ajá. bueno. Audio Bueno, de WhatsApp solo si, antes, si sí quieren audios de WhatsApp, si no. Te mando 5 de 59 segundos, güey. Híjole. Ahí está. aquí yo quería rebotar unas ideas porque nos situamos, creo que en dos extremos. Ujú. Por ejemplo, Lalo mencionó el enfoque dietético común de ultras, sin embargo, son los que comen la mejor calidad de alimentos, pero no sostienen su peso a lo largo del tiempo, ni sostienen ni buenos hábitos y tienen rebotes muy extremos post competencia que no logran abordarlos. Pero en el otro extremo tenemos ya más relacionado a la salud cardiometabólica, cardiovascular, cómo hay distintos patrones dietéticos para llegar al éxito al paciente. Y si lo reducimos a la manera simplista de balance energético, reduce tus porciones, muévete más, sí generas la pérdida de peso, pero también hay ciertos alimentos con peculiaridades que van a ayudar al mantenimiento del mismo peso a largo plazo. Mismos alimentos que los culturistas consumen, pero que no tienen ese mantenimiento del peso a largo plazo porque sus hábitos no están bien cimentados. Y aunque comen alimentos en toda su preparación con mucha fibra, muchos carbohidratos complejos, por no tener buenos hábitos y saber ser flexibles, hablándose del factor psicológico en ese aspecto, Ujú. ni este extremo tiene bien pautadas las cosas, ni el otro. Entonces, también no es como entrar en nutricionismo, pero decir, oye, aquel paciente que es obeso, sí, la pérdida de peso viene de un balance energético negativo, pero claro que azúcares refinados o ciertos alimentos tienen más, Probabilidad. no sé cómo decirlo, pero tiene más probabilidad de que el sostenimiento del peso no sea igual y que siempre vayan a estar obesos porque hay alimentos que a tu paladar dicen, de aquí no salgo. O sea, entonces ahí no es como tal un nutricionismo porque evidentemente haces una comida con más fibra, adoptas hábitos alrededor de carbohidratos con mejor composición, eso te va a ayudar a ya no ser obeso en un futuro. Y a un culturista incluir sus barritas, sus cereales que más les gustan, sus azúcares refinados, le vaya a durar mantener buenos hábitos a largo plazo. Entonces, lo que a uno lo va a regresar a su punto inicial, lo va a ayudar a mantenerse a largo plazo. Y creo que lo voy a enlazar muy bien los dos puntos para ver cómo el enfoque en la obesidad sí se puede ir más orientado hacia la calidad de los alimentos y el enfoque en culturistas ya tienen la calidad, pero les hace falta la flexibilidad que tienen en exceso los obesos. Claro. Y ahí entre esos dos puntos, lo que quería comentar es un cierto desconecte con lo que pues nos encanta hablar, que es ciencia. Muchas veces no entendemos de qué se trata realmente, qué sucede realmente ahí, que también lo hemos platicado con Fer ahora que recuerdo. Luego de repente hay publicaciones de cosas que han comentado, ¿no? Pues mira, si eres persona que busca, si eres recreativo, pues puedes hacer esto, puedes entrenar así. Y me encanta porque luego comentan, pero si eres culturista y traes farmacología, esto no aplica para ti. Cosas como que a lo mejor el volumen de entrenamiento, cosas como que a lo mejor cierta flexibilidad en los alimentos, es así El como, fallo. ah, cabrón, ¿por qué no? ¿Qué cambia tan radicalmente que ya no aplica todo lo que podemos tomar de muchísimos estudios, extrapolar? Ah, ok, y si hay unas cuestiones que hacen bien en señalar, que no se trata de estudios en personas que utilicen farmacología como lo haría un culturista. Obvio,
porque existe un comité ético que no va a dejar que eso suceda, porque pues, no Tenemos esto, sería- ¿cómo se llama, güey? ética, güey, no sé, creo que le llaman por ahí, no sería posible. Pero oye, no quiere decir que vas a descartar todo lo que hay detrás, porque ese es otro lo que quería comentar. Se suele pensar que, no, pues es que esos estudios sí están muy interesantes, están muy padres, pero no son gente como yo, no es gente guerrera de los gimnasios, no es gente que entrena así, entonces no aplica. Que digo, hemos mencionado mucho de obesidad, porque también hay estudios que se realizan en desentrenados, en obesos, que muchas veces tomamos recomendación para personas entrenadas. Pero en ese otro contexto, en el de pensar que es que no aplica a mí porque yo entreno pierna muy duro todos los miércoles, es un error garrafal, porque es lo que estaba buscando ahorita. Hay un estudio que se realizó en Powerlifters, Bjornsen, me parece el autor. Nada más para que se den una idea de la locura que esto es realmente. En este estudio, que fue para más o menos poder suscitar hipertrofia de las fibras musculares tipo 1 específicamente, pues a estos pobres sujetos los tuvieron por, me parece, 8 semanas haciendo sentadillas frontales al fallo. Esa es una, sentadillas frontales al fallo, con el 30% de su 1RM, que estaríamos hablando de veintitantas, treinta y Veintitantas. tantas repeticiones, y por si fuera poco, con oclusión del flujo sanguíneo, es decir, con BFR. Eso estuvieron haciendo estas pobres personas. Pensar que estos estudios no aplican a nosotros que entrenamos pierna en la prensa y hacemos sentadillas en Smith, pues tampoco. O pensar que entonces no podemos tomar nada de lo que nos dicen estos estudios porque la población es diferente a la cual estamos acostumbrados, es un entendimiento un poquito corto al respecto. Y de los dos espectros, si lo vamos desde lo patológico, digas obesidad, hasta el refinamiento de los detalles, digas un fisicoculturista. Es que ahí yo creo que Que hay surge una estudios pregunta. de... ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Se trabó un poquito. ¿Ya me escucha? Ya, Ya, ahora dale. ya, ahora ya. Sí. Comento que ahí surge una pregunta, entonces, ¿qué es basarse en ciencia? ¿No? ¿Qué sería básicamente, o cómo puedes describir a alguien que realmente se basa en ciencia? Porque pues al final, pues yo puedo abrir PubMed, leo un abstract, perdón, y ya, ¿no? Ya puedo decir que soy basado en ciencia. Pero entonces, ¿qué es basarse en ciencia? ¿Y cómo podría esto ayudar al mejor entendimiento, no a la confusión? Porque creo que en la época actual lo que estamos haciendo en general, no solamente uno, sino en general, es llegar a la confusión, no a la conclusión o al mejor abordaje, sino solamente estamos confundiendo. Entonces, ¿cómo podemos identificar, este panita sí se basa en ciencia, sí está haciendo la ciencia, ¿no? Realmente. No haciendo, sino basándose en ciencia, porque hacer, pues sí, es otro pedo, pero basarse en ciencia. Sí, basarse en ciencia y hacer ciencia es una línea demasiado grande de la cual tampoco debemos de pasar nosotros, Totalmente. porque una cosa es basarse y otra cosa es ya estar haciendo ahí los estudios, pero creo que la mejor práctica basada en evidencia es aquella que evita los extremos y que sabe acomodar las cosas acorde al lugar del paciente, porque hay estudios, la leche entera reduce la presión arterial, la cocoa reduce la presión arterial, el huevo al consumirlo en exceso, el colesterol dietario. Sabemos cómo muchos alimentos o elevan o bajan o disminuyen cualquier cosa, pero dices, oye, pero la leche entera tiene más grasa saturada, un poquito más grasa trans, pero si le digo leche baja en grasa, reduce las calorías, por ende en la obesidad eso es importante. O sea, vean, pero ya dijimos que la leche entera reducía la presión, un paciente obeso probablemente tiene obesidad, pero a la par le beneficia no tomar leche entera y mejor leche baja en grasa, con un poco menos de calorías, y es ahí donde nos quedamos. Claro. Sí, claro, creo que es importante justamente esto que comenta Fer y Alan, el cómo determinar esto probablemente lo pudiéramos basar en el que ponga matices, en el que te responda depende para muchas cosas, ¿no? Donde diga, oye, es que me dijeron que era malo tomar proteína. Híjole, pues depende de qué estés hablando, ¿no? O qué tipo de proteína o para qué. Me dijeron que era malo llegar al fallo. Híjole, ¿en qué ejercicio? ¿Qué tipo de programación tienes? ¿En qué parte de tu mesociclo estás? Es que me dijeron que siempre tenía que quedarme en un RIR de 3.
híjole, pues es que no necesariamente te tienes que quedar siempre en un RIR de 3, ¿no? O sea, y es que tenemos el extremo donde viene la parte de que decimos, la ventana anabólica no existe, ¿no? Que bueno, al menos no es de 30 minutos, pero caemos en las dos partes. La gente que dice la ventana anabólica no existe y la gente que entonces a la persona que utiliza proteína post-entrenamiento le dice que está bien güey, que es un desactualizado y que no sabe nada, cuando a lo mejor a esa persona pues simplemente le gusta tomarse su proteína post-entrenamiento. O sea, y está dentro de sus macros y está cuadrada y pues tampoco lo tienes que tachar de güey nada más porque no cae en lo que tú estás creyendo o en lo que tú contextualizas como que es la ciencia. Entonces, justamente esta parte de poner el depende y determinar en qué contexto o para quién es lo que yo voy a decir que funciona o no funciona, es lo que nos puede matizar entre que sea un abordaje, justamente como comenta, hacer una práctica basada en ciencia, o sea algo nada más, utilizo ciencia y la hago como a mí me dé la gana. Y Y es otra un es, tema complejo en nutrición, porque por ejemplo, si nos vamos, ok, basados en evidencia, ¿no? Si nos metemos a la página de la OMS y buscamos la recomendación de proteínas, sigue estando en 0.8. La OMS, dices, ah, cabrón. Organización Mundial de Subnormales. Lo No, tenía que ya. decir, güey. Funados, güey. Han sido Funadísimos. funados. Funadísimos. Tienen su sede, El tienen su episodio sede bien en la bloqueado, güey. Friki Plaza. Ay, Por ejemplo, ok, 0.8, que sabemos y hay metaanálisis tras metaanálisis que es muy poco para personas incluso que no se dedican o no tienen aspiraciones deportivas, es muy poco. Pero ¿por qué sigue estando 0.8 en algo que se supone pues es una autoridad a nivel mundial? Ahí es complicado y la nutrición es complicada y es donde mucha gente se agarra de conspiraciones y de cosas de ese tipo. Porque ahí, por ejemplo, en ese contexto específico, estamos hablando de una cadena de comando. Ah. ¿Cuántas fichas se tienen que mover para llegar a que se llegue a modificar la recomendación de proteínas al día de la OMS? Es un chingo, pero sí es posible. Pero eso no quiere decir que exista una conspiración de la OMS para que consumas pocas proteínas y que te mantengas débil y que te mantengas como un subnormal. No es realmente el caso, pero así con ese tema, que parece exagerado, pues así también nos podemos agarrar muchísimos. Como lo que comentábamos al inicio del episodio, la cuestión de los carbohidratos, la cuestión de alimentos procesados, la cuestión de los lácteos, la cuestión del huevo. Siempre hay una espinita cuando escuchamos estos mitos siendo así como que foráneos en los temas de ¿no estará manipulados estos datos? ¿No habrá alguien que esté controlando? Y pues sí hay mano negra en la ciencia no es perfecta, por ahí hay una revisión de Stronger by Science respecto a los metaanálisis, que ni siquiera esos son perfectos, son humanos, pero Sí, no sí. se trata de eso, y siento eso agrega todavía más al factor de confusión que existe al respecto de todo lo que hemos venido platicando. Sí, Sí, que ahí totalmente. agarra la... Dale, dale. Digo, ahí para aportar un poco, se vino a la mente justamente ahorita ese que estaba buscando. Un artículo muy interesante, justamente del 2021 de Carvajal, en donde dan esta parte o cómo es que él expone el proceso de atención nutricional, ¿no? Esto por lo regular pues está como que más enfocado a la nutrición clínica, pero al mismo tiempo es como que un enfoque más en sí general de la nutrición. Y está muy interesante cómo al final de cuentas se da como que es un proceso continuo, o sea, y está esta parte de que está la parte de la intervención, está la parte del diagnóstico, intervención, seguimiento. Dentro de ese esquemita en medio está la relación que hay entre el nutricionista, el cliente, y arribita de ello tiene tres cosas muy interesantes. El pensamiento crítico y evidencia científica, al final de cuentas. O sea, creo que eso es algo en lo que podemos partir, en la cual esa es la forma en la que intentamos exponer un punto, lejos de tratar de exponer tal vez los resultados de un artículo, y eso por lo regular siempre se da, y es como que se da un contexto interesante de, oye, pues este artículo nos lanzó que tantas personas, por ejemplo, en cuestiones tal vez de un suplemento, oye, entonces si tú tal vez estás en esta parte o cumples con ciertas cosas, tu contexto es similar, probablemente te sea útil, ¿no? Entonces creo que de ahí partimos un poco, porque justo llevamos mucho esta banderita del evidence base, cuando pues al final de cuentas no es una intención de ver quién saca el artículo más reciente, sino es una cuestión ¿Cómo es no? de intentar interpretar
la información que se da y que al final cuentas sea útil, porque esa es la intención, ¿no? Que muchas veces tenemos en las cuestiones de, ok, sí leemos ciencia, interpretamos lo demás, pero cómo eso puede funcionarte a ti o a nosotros mismos a lo mejor, porque muchas veces se da por eso mismo, por curiosidad, de decir, oye, güey, no sé cuánto consumir gramos de proteína en esta parte, empiezas a investigar y te das cuenta de muchas cosas, y al final de cuentas también para los pacientes, porque al final no todos son nuestros mismos pacientes, entender el contexto de los mismos, intervenirlo y seguir en ese seguimiento y ver, oye, pues al final de cuentas no fue muy diferente a lo que estaba haciendo, sí fue diferente. Creo que es eso, al final de cuentas, como que exponer este enfoque más holístico, que tal vez es completamente contrario a lo que muchas veces se ve, de, oye, pues sabes qué, quita los carbohidratos y listo, vas a revertir la obesidad y la diabetes. Entonces, no sé, quería igual ahí aportar un poco respecto a ese punto. Y aquí como podríamos, como que ir enlazando el nutricionismo y convertirlo a una nutrición basada en evidencia y con mejores prácticas, porque creo que, por ejemplo, salen los estudios que individualizan un alimento. ¿Cómo podemos nosotros como nutriólogos darle el mejor abordaje a ese paciente diciéndole, oye, hay estos estudios a favor del cacao, hay estos estudios a favor de los antioxidantes de las frutas y verduras, hay estos otros estudios que mantener una flexibilidad en la dieta te va a ayudar a mantener el peso a largo plazo, pero a la par hay estos estudios que carbohidratos que contienen fibra, que comidas más abundantes en más verduras y demás también te van a ayudar a regular la hambre y la saciedad a lo largo del tiempo de tus años. O sea, es como que ya enlazar ese nutricionismo y darle en la dieta al paciente el mejor abordaje posible a largo plazo. Entonces, y eso va encadenado en los hábitos, estilo de vida. Es un rollo y que es un reto para cada uno de nosotros y lo podemos ver con familiares. Sí, totalmente. Creo que esta parte donde nosotros tenemos que aterrizar va mucho relacionado a la situación de, ok, utilizamos la ciencia, pero también tenemos que utilizar la experiencia justamente para saber en qué voy a utilizar yo esa ciencia. Porque tenemos los extremos, ¿no? Gente que lee un chingo de ciencia con poca experiencia en alguna área y viceversa. Gente que no lee nada de ciencia, pero tiene muchísima experiencia en diferentes áreas. Entonces creo yo que la idea es ambas. O sea, que lo ideal sería, ok, yo tengo experiencia, pero mi experiencia es para saber utilizar la ciencia en qué contexto, porque tenemos extremos de gente que dice que pues no pasa absolutamente nada de un entrenamiento en ayunas. Ok, según los estudios, fisiología, probablemente no. Pero ¿qué tal si yo tengo una persona, por ejemplo, no sé, una competidora, un competidor, que está con un porcentaje de grasa muy bajo, que está con calorías muy bajas, que probablemente se despierta con hambre y que si entrena con hambre, pues probablemente le va a impactar en el rendimiento. Entonces, a él sí le pasa. O sea, a la demás población a lo mejor no, pero a lo mejor a él en su contexto sí. O viceversa, gente a lo mejor que suele desayunar, les quitas el desayuno y también hay evidencia de algunos estudios que puede provocar problemas con la siguiente comida. No por lo que la gente cree, que se vaya a almacenar como grasa, porque no, no funciona así, pero sí que puede llevar un atracón. O sea, entonces tenemos justamente esta parte. Ok, uso ciencia, pero uso mi experiencia para aterrizar en el contexto en específico que yo tengo enfrente. Es que en ciencia estamos hablando de promedios. ¿Qué pudiera hacer? Por ejemplo, pues las 12 a 20 series semanales por grupo muscular por semana para personas entrenadas. Evidencia metaanalítica de VAS 2022, creo. Sí, sí, claro, por supuesto, estamos de acuerdo, pero esos son promedios. Por supuesto que es posible que uno de los sujetos incluidos en el metaanálisis observó sus mejores ganancias con 40 series. Claro que puede suceder. Por supuesto que alguien incluido en ese mismo metaanálisis observó mejores ganancias con 6 series. Claro que sí. Y, híjole, Claro. si eso lo pasamos al cálculo energético, de que, por ejemplo, esto que viene en las etiquetas nutricionales de basado en una dieta de 2000 kilocalorías, es que hay gente que puede mantenerse con muchísimo más de lo que nos hubiera dado X fórmula, que ese es otro tema por sí solo, las fórmulas. O con menos. Por supuesto que existen personas así, se les llaman outliers. No sé si tengo alguna traducción, pero hay que considerar que sí existe esa posibilidad y no porque un estudio te diga 12 a 20, 12 a 20 es, y no hay de otra. Y aquí tienes el paper, pues sí es que sí lo dice, pero hay que considerar esa parte también. Y una especie de llamémosle checklist que recordé publicó Brad Schoenfeld hace poco en su Instagram. ¿A qué prestarle atención?
a personas que a lo mejor comparten contenido, cosas que a lo mejor son pseudo influencers o deberíamos nomás tomarlos como mero entretenimiento, si hacen afirmaciones definitivas de que es esto, que ya lo había mencionado por ahí, y eso es lo que es, esto es lo malo o esto es lo bueno, ese es uno. Otro, hablar en absolutos, siempre, nunca, cosas de ese tipo, como que siempre los carbohidratos o como quiera apuntando a algún nutriente, algún micronutriente, algo como todo lo bueno o todo lo malo. Se promueve una manera específica de tener resultados. Mi programa de entrenamiento, mi protocolo de ayuno intermitente, que tiene que ser así, tal cual. Una sola forma de hacer las cosas. Otro, el cherry picking de evidencia, que significa tomar solamente los estudios que apoyen lo que yo ya estoy diciendo. Eso es facilísimo de hacer. Y que se mantiene rígido en una opinión. Por ejemplo, el asunto de las frutas. Hace poquito sí salió, de hecho, un metaanálisis que observaba que el consumo de frutas eh, empeoraba el perfil lipídico en pacientes con hígado graso no alcohólico. Brazo. Ujú. Sí se observaba, pero si te pones a ver la metodología, cómo se analizó, las indicaciones que se les dieron, no creo que fue ensayo aleatorizado, las indicaciones que les dieron a los pacientes, pues es un estudio muy pues, malo, vaya, siendo sinceros, pero sí observo eso y tú lo puedes tomar como, pues ahí está la ciencia, soy basado en evidencia y aquí te lo estoy mostrando, papi. Cualquier cosa o cualquier persona que se vaya con esos puntos, tener cuidado, porque y desafortunadamente esas son las cuentas que más tráfico generan, porque a lo mejor te ofrecen una sola respuesta y listo, ya estuvo. Al final de cuentas, aunque sea un estudio malo, se está basando en ciencia. Entonces, al final de cuentas, eso también es basado en evidencia, ¿no? Porque eso es evidencia científica, al final de cuentas, que sea mala o que no esté bien hecho el estudio o que no interpreten bien los datos, pues ya es distinto, pero eso sigue siendo basado en evidencia. Que era hace un tiempo, no me acuerdo qué era con quién estaba, no recuerdo, pero estábamos platicando de las repeticiones, ¿no? O sea, la evidencia nos dice que pesadas tantas repeticiones, moderadas tantas y bajas tantas, ¿no? Y entonces llego a la conclusión, pues bueno, la ciencia te da estos datos, porque al final de cuentas, como dice Dani, son datos, son promedios, uno debe de saber hacia dónde los puede dirigir, ¿no? Debe de saber para dónde los puede dirigir, cómo podemos identificar que estos datos sí le van a hacer o no le van a hacer. Y de hecho, en otro podcast que también fue el podcast más escuchado de mi año, que fue el de las pláticas con Daniel, que fue el que más escuché. Luego saco al conchas, me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar así con quién está hablando, etcétera. Y es que eso, o particularmente, ese es mi punto de hacer las cosas, ¿no? Tomo de aquí, tomo de allá, la cago aquí, pero vuelvo a resurgir de este lado y así voy agarrando, ¿no? Y un punto que dijo, no, si no mal recuerdo, fue el doctor Juan, creo que sí se llama doctor Juan, que él dijo, es imposible darle una consulta a alguien y ya tener todo hecho. Digo, si la consulta está bien hecha, ¿no? O sea, no le puedes dar seguimiento y asesoría, o ese contenido de seguimiento a la persona porque la persona puede reaccionar completamente distinto a Claro. lo que tú estás pensando, ¿no? Y a lo mejor puede haber un estudio que para esa persona puede funcionar, o se puede salir de ese estudio y no quiere decir que esté mal. O sea, el hecho de que yo diga, un ejemplo, ¿no? De 4 a 6 repeticiones vas a trabajar. Y en ese mismo decía, pero si esa persona ni siquiera conoce el fallo, o sea, nunca he tocado el fallo, pero todos por acá, y me incluyo, ¿eh? Porque también lo he hecho en ciertos videos, no, nunca llegues al fallo, pero digo, la cagué aquí, escucho otro contenido, otra opinión, y digo, órale, pues sí tiene sentido, ¿no? Y eso nos va forjando, y digo, ok, güey, pues sí me hizo ruido, porque dije, pues si nunca conoce esta persona el fallo muscular, o vámonos al lado del hambre, si la persona nunca conoce el hambre, ¿cómo va a sentir que es hambre o cómo va a saber que es fallo muscular, ¿no? Entonces, en ciertos contextos del programa, ya cambiamos la palabra nunca a en un contexto puedes llegar, ¿no? Es más interesante que si no tenemos esos datos, pero al final de cuentas la ciencia la tenemos para eso, precisamente es para eso, para tomar lo que nos funcione y nos sirva. No quiero decir que a todos, ¿no? No, o sea, lo que nos toque, hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Al final de cuentas, por muy bueno que sea el estudio, pues va a tener variables, porque como dice Daniel, son promedios. Y vamos a obtener promedios y vamos a tener estimaciones y vamos a hacer, entonces,
en una consulta, pues va a ser imposible que al 100% lo que dice este estudio le va a funcionar al paciente al 100%, porque no es así, ¿no? Fíjate que hay un punto también tocando todo esto de la ciencia. Podemos tener un muy, muy, muy buen estudio y un factor limitante puede ser la duración. Imagínate que es un estudio de 4 semanas para evaluar qué tan efectivo es el entrenamiento de fuerza para promover la hipertrofia musculoesquelética. 4 semanas. Tú puedes tener un gran programa, puedes utilizar ultrasonido, puedes tener también circunferencias. Muy bueno puesto el programa, ¿no? Un grupo control. Y en 4 semanas no se observaron Ah, cambios en el área de la sección transversal, es decir, podemos concluir con ese estudio que el entrenamiento de fuerza no promueve el crecimiento muscular. Ah, cabrón, ¿cómo no? Si es un muy buen estudio, parece que todo está muy bien, el análisis de los datos, bla, bla, bla. Ah, pues es que en 4 semanas no es suficiente, porque apenas estamos hablando de adaptaciones neurales, estamos hablando que las adaptaciones morfológicas toman más tiempo. Y si existiera un trabajo así, tú puedes sacarlo y decir, mira, basado en evidencia, te puedo decir que el abstract que, que el entrenamiento de fuerza no sirve para ganar masa muscular. Y sucede todo el tiempo, ese es un ejemplo un poco más burdo, pero podemos pasarlo a protocolos de ayuno intermitente, podemos hablar también del efecto del huevo sobre el colesterol sérico, podemos hablar de dietas keto respecto a la duración de las mismas, de protocolos de alimentación veganos, vegetarianos, todo eso, que tan solo el factor tiempo te puede dar resultados bien diferentes. claro, sí, claro. Y lo que comentas de la magnitud de la variabilidad interindividual, o sea, se vuelve bien, incluso explicarle a la gente por qué se estanca. O sea, ¿qué sucede cuando se estanca? A veces la gente ni siquiera entiende qué pasa. O sea, ni siquiera entiende lo que es una adaptación metabólica, ni siquiera entiende por qué disminuye, por ejemplo, su NEAT, su gasto energético, y conlleva que se empiecen a hacer prácticas justamente pues, erróneas, ya sea nosotros como profesionales o la gente como pues buscando la salida hacia sus problemas y lleva a que justamente, como dices, dentro del cálculo, porque a veces me ha tocado por ahí que doy en algunas clases y es que estamos, no sé, me dicen, oye, es que tengo ya un paciente que está comiendo 5,000 calorías y no aumenta peso, ponle más comida. Pero es que, ¿cómo más? Dicen que no, pues más comida, o sea, él a lo mejor se sale de la regla de lo que teóricamente esas 210%, 20% por encima de su gasto energético para hipertrofia, pero eso es la teoría, porque ya cuando lo aterrizo en la persona, directamente está gastando mucho más y pues es que no está en superávit o es que no está en déficit energético directamente, pero justamente por eso es que empieza todo a complicarse en el mundo cuando les dices el depende, ¿no? Cuando llega la persona y dices que, bueno, pues es que yo entreno fuerte, entreno pesado, según yo llego al fallo y no crezco. Bueno, es que a lo mejor necesito hacer menos o a lo mejor necesito hacer mucho más. Y justamente pues es donde se complica todo. Y el Y también paciente, dale, dale. hay gente que se inventa contextos con tal de que encajen en lo que quieren que digan. O sea, y pasa mucho en el culturismo, porque si de por sí con los carbohidratos, que es un tema que en teoría se tiene mucho más entendimiento, ahora con el uso de cualquier sustancia o lo que sea, de repente sacan un contexto que dices, "Ala". O sea, güey, esto ni la ciencia lo ha sabido y tú ya lo sabes. Sí, Sí, claro, las prácticas, ¿no? Extrañas que luego se avientan en esta parte y que al final te da un resultado. O sea, que al final te da un resultado y dices, ahí está, güey. O sea, te dio un resultado por algo totalmente diferente a lo que tú decías, pero te dio un resultado y mira, Claro. pues ahí Bueno, está, ¿no? Ahí está mi atleta, ahí está mi competidor y lo logró. O sea, sí, güey, lo logró, pero pues por otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú creías que iba a lograr. Sí. Pero pues, pues luego aplican la de ya agarran atletas ya hechos, ya increíblemente bien formados. Una semana después y los andan sube y sube a Instagram diciendo, no, con clenbuterol de 500 kilos lo logramos. Ah, pues, este o atleta la otra. ya estaba hecho, papi, o sea, no cuesta nada comprarlo. Espérate, güey, la otra es esta. Es como que se cambian, o sea, me ha pasado, se cambian de coach en un lapso de 3 semanas hacia su competencia y dicen, no, este coach hizo magia. Bro, aguantaste más el déficit.
O sea, son No, 3 seguiste haciendo lo semanas, mismo, güey. son 3 semanas más de pérdida de grasa, Sí, no es güey. magia de este coach. ¿Sí me Exacto, explico? güey. Sí, 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 sí. claro. Te la Sí, sí, paso sí. si te la paso si el coach dice, le reducí la inflamación, el volumen de entrenamiento lo ajusté a la baja, las calorías subieron, un escenario así muy inflamatorio, un desorden metabólico, ahí sí te la compro. Pero Ujú. es como un cambio de 2, 3 semanas donde simplemente te quitaron los carbos, pues ahí está la magia. Claro. Sí, Y sí, sí. sobre complicar las cosas, me acordé de un post que hiciste, Fer, de aventar un pinche textazo a un déficit calórico, ¿no? De Ah, vamos a sí. aprovechar este siguiente periodo para Ujú. utilizar un déficit calórico para promover la pérdida de peso. Ok, si te pones a rascarle, pues ¿de qué otra forma pensabas hacerlo? O cosas así como Sí, que, Pero claro. así se ve ya más habíamos pro, güey. mencionado. Así se ve Exacto, más que ya, chingón. No, este güey sí sabe. No le entendí nada, pero este güey sí sabe. ¿Sabe qué o de que, madres, güey? La o de neta. que vamos a aplicar tensión mecánica en este protocolo para Hola. aplicar sobrecarga progresiva. Pues sí, Wow. güey, o sea, no tiene Sí. sentido. Vamos a trabajar concéntricas, excéntricas. Cabrón, no, está perrón. Wow, Sí, sí. güey, la No, repetición yo que tú normal. no subía, güey, porque Te dejas caer acá, ¿no? Desde arriba, güey, para evitar las excéntricas. Exacto. Que al final es describirlo de manera complicada ya. Y creo que este es un gran problema que al final de cuentas la comunidad fitness, si la queremos nombrar así, pues es muy cortoplacista. O sea, al final de cuentas, lo que va a importar es el resultado. Sí, pero tampoco llevado al extremo. Justamente lo que decíamos. Oye, pues si quieres perder peso, al final de cuentas come muy poco durante una semana, claro que vas a bajar de peso, pero ¿a costo de qué? O sea, al final de cuentas, creo que igual hay que tener esa cuestiones de matizar un poquito las cosas, porque muchas veces vamos con el de importan los resultados, ¿no? Al final de cuentas, sí, ciencia y lo demás, pero los resultados. Y es como sí, o sea, estoy de acuerdo en que sí importan los resultados, pero más allá de un ¿a qué perdiste los resultados? O sea, no sé, al final de cuentas, nada más puedes ver la foto en Insta, chingona de un güey súper rayado, Güey, pero ¿y a costa de qué, güey? Ajá, sí, Fer, sí, sí, ya te veo desesperado, güey, ¿qué pasó? quiero, Te fluye. quiero tocar este tema realmente, ya no puedo más. Dale, dale, dale. No sé si mucho, y bueno, yo ya vi el video de Joan Pradels entrenando con Milos, por Ahí no lo he ejemplo. visto, güey. Es el ejemplo práctico. Yo personalmente he entrenado a esos grados con el charro ahí conmigo, con el titán ahí conmigo, llevándome a unos extremos increíbles. Y luego también vemos publicaciones de entrenadores que dicen, si ves este video, no apto para los entrenadores que hacen ciencia o que usan los libros. Horrible. Ugh, esa es No como, rir. sí, no, es como, no es apto para personas como ustedes. Es como, esas frases no me gustan. Y a ver, yo le decía a Dani, aviéntate el video. Yo lo vi y le saco también muy malas conclusiones, pero muy buenas. Ok, entender que el esforzarte siempre puedes dar un plus, está perfecto, pero no quiere decir que un entrenador por leer libros y no hacer eso que tú estás haciendo ya también es malo. Y es ahí donde muchas veces Claro. no se sabe diferenciar dónde está la brecha en lo que está bien o en lo que está mal. Está bien llevar a un atleta al extremo, está bien que conozca sus máximas capacidades, que se esfuerce al límite, que vomite y demás, pero eso no te convierte en un buen entrenador. Ujú. Es Totalmente. que sucede de los dos lados, perdón, te interrumpa, Lalo, con este estudio que les citaba de hacer sentadillas frontales al fallo con 30% del 1RM con oclusión, de verdad es una barbarie que no creo que ni Milos ni ellos se atrevieran a hacerlo. ¿Va a hacer algún día? A ver cómo me va. Tengo muchísima curiosidad. Pero te grabas, güey, te grabas. Ah, claro, por A supuesto. ver cómo Lo va a lloras. hacer, lo va a hacer. Pero, ok, lo que sí podemos sacar de este tipo de videos y que se ha observado en ciencia también, es que muchas veces sí nos consentimos y confundimos incomodidad con proximidad al fallo muscular momentáneo. Eso sin lugar a dudas. Y Sí, eso lo claro. podemos aprender, por supuesto que sí. Pero de eso a llevarlo al límite y a pensar que por más fatiga acumulada vas a Ahí obtener está. más ganancias, es ahí donde ya hay un desconecte. Sea que se utilice farmacología o no, no va a cambiar la fisiología radicalmente y esa aparición tan grande de fatiga aguda se va a traducir en mayores ganancias. Lo que sí Exacto. estoy de acuerdo es llegar a ese punto, siento, no sé, o sea, si alguien es amante del culturismo,
se siente muy chingón vivir esa experiencia de llegar a ese límite, porque te sientes que ya lo experimenté todo y te ayuda si eres pensante a decir, esto no es sostenible, pero conozco lo que es estar más allá del fallo, o sea, es que ya no te responde nadie y tú sigues y ya no existe ni una fase, ya son parciales y luego te dicen, oye, pero sostén arriba 20 segundos, Gato, tú man. lo haces porque está la persona ahí Todo. y no quieres fallar, güey. O sea, a mí Huerta me decía, vamos culo, y me pegaba, güey, o sea, ya era un maltrato así, pero a mí me gustaba, güey, ese maltrato y era como que, no, porque me está Masoquista. diciendo él, Maltrato yo tengo psicológico, que güey. terminar, sí. Pero Sí, entonces güey. es ahí donde hay que diferenciar. Sí, güey, o sea, esa parte justo lo que dices, el pensar en más en el largo plazo, o sea, ya después de vivir esas experiencias o de ver como de esas madrizas a la hora de entrenar, tan chingonas, por supuesto que sí, pero ya te das cuenta que no mames, o sea, qué pedo, me está tardando en recuperar las piernas 2 semanas, no mames, o sea, como que por aquí no sé qué show, ya te genera mucha incomodidad el simple hecho de moverte en tu día a día. Eso ya está muy cabrón y creo que al final de cuentas es eso, es tal vez no podría decirlo como que es la mejor ruta, pero pues una vez que te topas ahí, pues dices, oye, pues ya estoy en el fondo, güey, ¿ahora qué onda? ¿No? ¿Ahora qué sigue de aquí? Y creo que es una forma interesante, por decirlo así, despertar un poco la curiosidad. O sea, yo puedo decir que gracias a eso, pues hoy en día podía como que cambiar mucho mi visión respecto a lo que verdaderamente considero hoy en día tratar de entrenar o tratar de conseguir, de estimular hipertrofia, ¿no? Entonces digo, no sé si quieran lanzar un comentario más antes de irnos al corte, porque ya está cerca de acabarse la llamada. ¿Alguien quiere agregar algo? Pues nada más enlazado a lo que comenta Fer y Daniel, justamente la parte de entrenar conciencia no significa entrenar ligerito. O sea, la gente entiende entrenar conciencia con nunca me esfuerzo, ¿no? Todo es light, puedo sacar 5 repeticiones, salgo y entro al gimnasio como si no hubiera pasado nada. O sea, no, porque si estás haciendo así, no estás entrenando conciencia, porque la ciencia también implica meterle intensidad, la ciencia también implica llegar al fallo, acercarte al fallo y simplemente por conocerlo. Güey, ¿cómo le voy a decir a alguien que se quede en un 3 de RIR si ni siquiera ha llegado al fallo? O sea, no sabe qué se siente estar en ese punto y consecuentemente cómo va a saber qué se siente acercarse a ese punto. Porque, ok, está cansado, pues sí, pero eso no es fallo, güey. O sea, que te canses o que sientas que no puedes más no necesariamente significa que estás en un fallo. Pero tenemos la parte donde ahora a principiantes les queremos meter eso y hay problemas. O les quieres poner que aprendan lo que es el fallo en una sentadilla libre. Pues no, güey, o sea, que aprenda el fallo en ejercicios más seguros también, ¿no? Y que aprenda también a acercarse a esa incomodidad de una manera saludable. No que llegues al punto de que, ok, yo nunca he entrenado, voy bien motivado, llego a entrenar, salgo hecho pedazos y en mi vida regresa, más que chinguen a su madre, yo no voy a hacer eso toda la vida. O sea, y obviamente pues eso cae en un problema porque la gente muchas veces abandona por eso, porque cree que es así. Y Siempre. tenemos el otro extremo de los de que no abrazan la parte de la ciencia porque creen que la ciencia es, no, pues ligerito, nunca entreno fuerte, nunca, y pues así no voy a explotar mi potencial. Pues sí, porque no es ni uno ni es el otro. Venga, pues ya regresamos a la tercera parte de este episodio. Uf, creo que hemos comentado muchas cosas muy interesantes, canales, que al final de cuentas es como el hecho de muchas veces desmenuzar lo que hay detrás, pues, de muchos mitos que hay en la nutrición. Entonces, pues ya en conclusión, crearemos nuestra cuenta de TikTok y pondremos a subir mitos y ya a partir de ahí generaremos y monetizaremos el podcast. Entonces, pues nada, Lalo, digo, algo más que quisieras comentar respecto al punto que estabas comentando, hermano. Ya igual para ir comentando un poco, pues, las conclusiones, qué es lo que nos deja este episodio a todos, ¿no? Claro, pues en torno a ese punto en específico, yo creo que lo concluiría ahí, en donde tenemos que entender que otra vez no es blanco, no es negro. Entrenar conciencia no significa entrenar ligerito. La parte nutricional no significa que no esté aterrizada en culturistas profesionales o que no esté aterrizada en personas con sobrepeso u obesidad, sino que justamente va a depender del contexto. Esta parte de la flexibilidad nutricional, pues obviamente va atendida o relacionada al contexto de cada persona. A lo mejor, ok, caemos en cuestiones donde ser flexible para alguien es poder comer frutas, güey, no necesariamente es poder comer pizza y helados. Entonces, entender este contexto, ¿no? De que no es blanco, no es negro y que
hay que poner matices siempre de lo que vamos a aterrizar y en qué contexto lo vamos a aterrizar. Yo mi conclusión, si es que ya vamos a Sí, concluir, sí, sí. Ujú. es dejar de ser o tratar de ser lo más coherentes posibles en lo que subimos a Instagram y en lo que hacemos en la práctica, porque eso es con lo que siempre se lidia en redes, porque suben el post bien chingón de Instagram, cómo regular, no sé, tu presión arterial, no, pues incluye esto, lo otro, y a la vez están con 500 miligramos de trembolona, más de 2 gramos de testosterona, y es como que sí, se ve bonito el post, dices buenas recomendaciones, todo tiene sentido, pero ya en la trinchera estás haciendo cosas que no están acorde a, y ahí es cuando empieza ya realmente la confusión y ya ni el propio que lo dice se entiende a sí mismo, ya no sabe ni qué onda. Entonces eso, y a nivel de nutrición es no caer en decir que un alimento por sí solo tiene el mayor potencial o el peor o la peor cosa a nuestra salud. Simplemente es ver como el arsenal que tenemos englobado al entorno del que nos rodeamos, y el entorno va a definir si ese alimento o esa combinación de toda la alimentación de nosotros va a tener sentido dar ciertas recomendaciones. Dani, Alan, ¿quién quiere dar su conclusión, güey? Adelante. Échale, mi profesor. Entonces, pues nada más agregando lo que comentaban, ningún estudio te va a decir qué hacer exactamente, no te va a dar una receta, no te va a decir entrena así, come así, porque analizan una sola variable. Y pues el ser humano, y eso es algo que se me pasaba a comentar, me gustó mucho lo que decías, Ángel, de un enfoque holístico, que suele tener un estigma esa palabra, porque por holístico me imagino una tienda donde venden inciensos y, no sé, Güey. pulseritas, Acá con cadenitas tus de madre. chakras, güey. Ándale, esas madres. Ay, Pero qué no, chido. se refiere a que involucra muchas partes y no podemos decir que un ser humano es solo el consumo de carbohidratos, solo el entrenamiento, cualquier variable de entrenamiento. No, son muchísimos factores que intervienen y por eso un solo estudio no te va a decir, hazle así y listo, con eso la libras, imposible. Pero sí te puede ayudar a entender una variable y a contextualizarlas. Y para eso pues tenemos metaanálisis, tenemos revisiones sistemáticas, tenemos scoping reviews también que les llaman, para entender un poquito más el contexto, posicionamientos también, no una sola variable, esa es una parte y la otra, de todo el contenido que seguimos, pues prestar atención, hacia hacemos énfasis a solo una solución, hacia esta que es mi opinión o mi postura, esta es la correcta. Claro. Siempre que se tiene esa certeza, es donde yo más dudo de, a lo mejor no estamos muy seguros de qué hablamos. O como que tratar de tirarle a los enemigos imaginarios, a los coaches no sé qué, a los nutris no sé quién. ¿De quién estás hablando? A la gente de la ciencia. ¿Quién es la gente de la ciencia? Ya Claro. para mí son como que red flags del contenido a seguir, del cual obtienes información. Y a fin de cuentas, ya para finalizar la conclusión, ya en la realidad tratar de tener un tema tan complejo como es la nutrición humana y hacerlo simple. Yo creo que, vale, pues cuáles son las variables clave para este resultado que yo busco y manipularlas sabiendo que pues, es un panorama súper amplio, pero no perdernos en los detalles. Totalmente. Totalmente. Dani. Alan. Sí, yo creo que es interesante para no caer en este mundito del extremismo. Vaya, o sea, no quiero que te pases de DC a Marvel o de Marvel a DC, sino poder disfrutar de ambos mundos, siempre y cuando la palabra favorita es depende de qué, del contexto, de qué contexto, de cada individuo. Ningún contexto, o puede que dos contextos sean similares o incluso iguales, pero uno tiene el deber de rascarle para poder entender Claro. qué contexto es el adecuado para cada persona y tener los datos más disponibles que nosotros podamos adecuar a la persona, porque ese sí creo que es un error gravísimo de algunas personas profesionales que quieren que todo se adecue, pero ellos, el programa de ellos, quieren se adecua al programa, y creo que ahí hay una falla muy interesante. Y también por otra parte, yo creo que momentos de incomodidad son completamente necesarios para el crecimiento, y no estoy hablando solamente del crecimiento del bíceps, sino hablando en general. Totalmente. Necesitas ser un paciente y que, ¿qué quieres? Preguntarle porque es válido, ¿no?
sea, yo no puedo saber qué quiere el paciente si él no me lo pide. Oye, pero ¿sabes qué? A mí sí me gustaría aprender un poquito más de nutrición. Órale, pero ¿qué quieres aprender, no? Es bien interesante, no solamente darle, como decían en el podcast con el doctor Juan, es imposible darle un contenido de seguimiento de manera genérica cuando él es completamente distinto. No sabes ni cómo aprende, no sabes ni quién es, no sabes ni cuánto tiempo tiene aquí. Es más, ni siquiera sabes si fue a la secundaria, ¿no? ¿No? Si no haces el correcto trasfondo de las personas y cómo le quieres explicar términos complejos, y a pesar que para nosotros se nos da por entendido que lo sabemos, que es el gasto de energía, y digo por entendido porque muchísimas veces no lo entendemos bien. ¿Cómo quieres que alguien que probablemente no fue a la secundaria y que no tenga bien comprendido la lectura y comprensión, vaya, quieres que capte conceptos que pues para él son nuevos, ¿no? Entonces es bien interesante no generar confusión en la gente, sino generar más o ayudar un poquito más al aspecto de que la gente empiece a entender cosas. Si yo creo, no comparto el mismo, ¿cómo diré? La misma manera de publicar que a lo mejor que ustedes, porque yo me desvío más por el lado de humor, pero siempre del lado de humor creo que, como dijo Daniel, hacerlo fácil. Y ese es mi lema de este año que he llevado durante, pues así que todo el año, hazlo fácil, ¿no? Y yo creo y soy fiel creyente que hasta de un meme puedes aprender. Y el hecho de hacerlo simple, pues para llegar a esas conclusiones de que un meme sea divertido y a la vez le enseñes a las personas algo que puede estar o no mejor, pues creo que tiene su chiste detrás, ¿no? Y eso creo que puede ser más simple que en lugar de confundirlos generando, como decías tú, de una infografía sobre texto, de texto, de texto, de texto, pues ni uno lo lee, qué hueva, ¿no? A veces ni uno lo lee, y menos ahorita, cuando tenemos el dispositivo nada más así, me interesa 3 segundos, listo, lo capto, y ahí está el detalle, captar la atención de alguien en 3 segundos, pues está cabrón. Pues nada, muchas gracias, carnales. Digo, antes de pasar a mi conclusión, igual antes de pasar a las recomendaciones musicales de esta semana, como de que no, agradecerle a Alan, Lalo, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí, por venir a platicar con nosotros, realmente lo agradecemos. Y a manera de conclusión, creo que igual, creo que ya nada más hay para agregar un poquillo a todo lo que ya dijeron ustedes. Justamente eso, ¿no? Hacer un poco de, yo creo que vale la pena batallar el tiempo suficiente en las piedras grandes, al final de cuentas, o sea, en los hábitos, en darte su tiempo de tratar de mejorar esos mismos, que claro que es complejo, que claro que es difícil, pero creo que al final de cuentas vale la pena. Vale la pena desde el punto de vista de querer enfocarte para querer competir en culturismo, por ejemplo, y también en el simple hecho de intentar mejorar tu estilo de vida. O sea, es al final de cuentas algo de ver tu vida en el largo plazo, y creo que eso es algo que podemos intentar mejorar en los pacientes. Entonces, pues nada, nuevamente agradezco mucho eso. Les mando un abrazo a todos. Lo mismo, redes, pues carnales, ¿qué no hemos dicho de redes? Yo digo que la principal intención siempre es tratar de manejarlas, tratar de, perdón, de navegar en las mismas, güey, porque pues en contenido de todo tipo va a haber, de ciertos tipos de TikToks, que aquí, que allá, que bando Sainz, que bando Bro, que quién sabe qué. Bueno, creo que es algo por lo que estamos y va a seguir estando presente en redes. Entonces, yo creo que para las personas, para nosotros mismos, incluso igual, pues navegar dentro de las mismas es una herramienta muy interesante porque puedes, el simple hecho de intentar liberarte de ciertas dudas, abrirte el panorama. Es algo que a mí me pasó muy cabrón, o sea, abrirte el panorama a muchas cosas, a muchos temas que desconoces y poder conocer a gente chingona como ustedes, por ejemplo. Entonces, pues, carnales. Muchas gracias a todos. Ahora sí, pasaremos a las recomendaciones musicales. Ahora comenzaré yo, como de que no. Yo a la banda les recomiendo esta vez una gran canción que se llama Un Día de Sol de los Claxons. Gran banda, gran rola. Entonces ahí escúchenla y me dicen qué tal. Venga, entonces no sé quién ya tenga una rola preparada que pueda recomendarle a los Gym Brats en este episodio número 47. Lalo, ¿qué tenemos? Pues yo escucho de todo un poco, pero vamos a recomendar la canción de Caloncho, Somos Instantes. Mm, Buena rola. Gran rola, güey. Gran rola. Muy chingona. Alan, no sé si ya tengas ahí preparada tu rola, tu recomendación. Claro que sí, es la rola con la que he estado traumado toda la semana, ¿cómo no se las voy a recomendar? Por No la he favor, dejado de escuchar. por favor. Desnúdate, mujer de Frankie Ruiz, pedazo de rola, ¿eh? Chulada, ahí síganse con Mucho. todo el álbum de Frankie Ruiz,
Pónganlo en YouTube, abran una victoria. Ah, no, esos ya son otros temas, ¿verdad? No, aguanta, aguanta, no, no. Es ¿Cómo para esos? otro. Dicen que la cerveza reduce la presión arterial. Entonces saco mi 12 de una vez, güey. A la verga. Venga. Fer, Dani, ¿qué nos Ah, tienen, carnales? yo la mía se llama 911 de Fuerza Régida y Grupo Frontera, por si andan ahí Alright. medio dolidones. Buena rola. Venga. Ay, padrino. Dani, ¿qué nos dejas? ¿Qué deleite? Eh, una viejita, claro que sí, ya no nos había recomendado salsa. El Paso de Ok, Encarnación, Orquesta Harlow, en paz goce Larry Harlow, temazo. ok. Perfecto. Pues, carnales, muchas gracias por sus recomendaciones. Nuevamente agradeciendo aquí a Alan, a Lalo por darse el tiempo de venir a platicar. También, Fer, Dani, muchas gracias por su tiempo, carnales, por como siempre estar viniendo prácticamente cada semana a platicar de todas esas temillas que, pues, ¿qué les puedo decir? A veces igual a mí me funciona como desahogo porque son cosas que muchas veces pues, no podemos platicar con nadie. Entonces, tener una hora, dos a la No nos semana para venirnos a entienden, güey. platicar es muy chingona. Entonces, pues nada, muchas gracias a la gente que nos vio en YouTube. Realmente les agradecemos muchísimo. Están las redes sociales de Alan, de Lalo, Fer, Dani y mías en la descripción. Igual a los de Spotify, muchas gracias. Ya sé que hay mucha raza que nos sigue en Spotify. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ellos. Igual muchas gracias por puntuarnos ahí con las 5 estrellas. Si no nos han puntuado, pues estaría ahí perfecto que nos den las 5 estrellitas para que nos sigan recomendando. Pues nada, gracias a todos y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye bye. Gracias. Gracias, hermano.